Pregunta por Weirdre el sabio. Weirdre el tacaño. O el rata, diría yo. En esta taberna conocemos bien al maese Weirdre. Suele frecuentar nuestra prestigiosa taberna, una de las mejores de toda Altdorf. O al menos, eso solía hacer. Por lo que me han contado, así entre usted y yo, he sido informado que el viejo Weirdre está últimamente evitando acercarse a esta buena taberna. Y lleva un tiempo dejándose ver por aquellas tabernas de mala muerte del otro lado de la ciudad. ¿Cómo? ¿Perdone? ¿La razón? Pues mire, hará cosa de un mes o así, vino como una tarde acompañado del borracho de Alun, junto con un grupo de individuos de mala calaña. Yo, a mi buen ojo, diría que eran estalianos o algo así. Eran sureños, eso desde luego. Eran altos, tenían la piel tostada por el sol, rasgos afilados y mirada desconfiada. Mercenarios, furtivos, asaltadores de caminos... No lo sé, algo así turbio. Llevaban armas escondidas entre sus extraños ropajes. Y miraban con desconfianza al gran Tom, que está allí en la puerta, vigilándolos, con buen ojo, como siempre hace. ¿Cómo podía yo saber que llevaban armas escondidas? A ver... Hombre, llevo siendo tabernero en Altdorf desde que mi padre vio que podía llevar un vaso de la barra a la mesa sin derramarlo. En todo caso, eso no era lo que más me incomodaba. Mucha gente necesita protección en estos tiempos oscuros. Sino cuando uno de ellos, un estrigano que había con ellos, de piel cetrina, así, sacó del zurrón un cráneo enjollado y un par de huesos tallados con formas extrañas, como si fueran bichos o algo así. Todo el mundo de repente se puso muy nervioso en la taberna. Por Sigmar. Pensé que de esta aparecería el sacerdote de la iglesia de Sigmar del final de la calle y acabaríamos con la taberna purificada por las llamas. Pero Weirdre enseguida impuso el buen juicio y guardaron a toda prisa toda aquella parafernalia pagana. En fin, como le cuento, los amigos de Weirdre bebieron aquella noche como boyardos kislevitas, y todo se apuntó a la cuenta de nuestro querido amigo sabio. Si está evitándonos, tenemos formas de hacer que pague. Como ya le digo, llevo muchos años en esta taberna. No se va a quedar una cuenta sin cobrar, de una forma o de otra. Espero que encuentre pronto a su amiguito Weirdre. Ya le digo que aquí no está. Pero mire, sí que tenemos lo último que ha escrito. Un montón de sandeces sobre gente extranjera de países lejanos. Mire, ¿sabe lo que le digo? Una cosa sí hace bien el tal Weirdre. Utiliza un papel suave para escribir sus historias. Tenga, llévese un par. Le vendrán bien cuando tenga que excusarse un momento para atender una llamada del emperador. Mientras examinaba con detenimiento incontables montones de libros medio desmenuzados en las mismísimas entrañas de la biblioteca imperial, buscando en vano algún dato acerca de los goblins que, según se dice, habitan en las montañas orientales, me encontré con una referencia al ejército del temible rey escarabajo de Numas. Este paisaje casual del puño y letra del famoso aventurero y explorador Jacob Stakeldorf me llenó de curiosidad, si bien me dejó frustrado durante varios días. Aparte de dicha referencia, no encontré nada más acerca de tan misterioso rey muerto hace tiempo. Mi frustración por no poder encontrar ninguna otra mención de aquel antiguo rey empezó a afectarme el sueño, a pesar de que ello podía achacarse igualmente a la incesante tos de gorgojo de la señora Weirdre. Tengo que saber quién fue, pensaba sin cesar. Debo excusarme ante el siempre servicial maestro Hall y su equipo de bibliotecarios, en especial el joven y sufrido Wendelen, quienes, haciendo gala de grandes dosis de paciencia, soportaron mi mal humor fruto de la frustración. Curiosamente,
No fue hasta que decidí dar un tranquilo paseo por los archivos del Gran Museo de Antigüedades para tratar de sacarme de la cabeza la exasperante referencia, cuando hice un asombroso descubrimiento. En un olvidado rincón de una de las salas de almacenaje cerradas al público y cubierta con sábanas podridas, me encontré con toda una colección de curiosos objetos adquiridos hace algunos años por el museo de manos de algunos mercaderes estriganos de mala fama. A pesar de que dichos objetos llevaban allí más de una década, el ocupado director del museo, el señor Rotherfeld, todavía no se había podido permitir el lujo de examinarlos adecuadamente. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando, al quitar la tela, hallé objetos de la antigua civilización de Nejekhara repletos de adornos en forma de escarabajo? Entre aquellos tesoros había espadas de formas extrañas, escudos y estandartes negros y dorados adornados con escarabajos, así como lo que supuse era la parte frontal de un antiguo carro de guerra y varios adornos y antigualles intrigantes. Incluso había el esqueleto completo de un guerrero muerto hace mucho tiempo. ¡Increíble! Aquel guerrero aún estaba vestido con su ornamentada armadura de escarabajo. Aquello no podía ser una mera coincidencia. Esos artículos tenían que estar de algún modo relacionados con el llamado Rey Escarabajo. A pesar de que el esqueleto estaba ricamente decorado, no me pareció estarlo bastante engalanado como para pertenecer a un rey. Me arriesgaría a decir que fue uno de los guardaespaldas más cercanos del rey. Pero me estoy precipitando, porque primero tuve que cerciorarme de que aquellas reliquias pertenecían al ejército del Rey Escarabajo. Al ver que uno de los objetos era una tablilla rota cubierta de símbolos, inmediatamente traté por todos los medios de hacerme con la ayuda de mi viejo amigo Alun Gardner, el mayor de los eruditos, aunque a menudo algo ebrio, y especialista en las lenguas escritas de Arabia y la antigua Nejekhara. Él me confirmó que el nombre de Rahmoktep efectivamente aparecía mencionado en aquel texto. Me aseguró que aquellos objetos habían sido extraídos de las propias cámaras mortuorias del Rey Escarabajo y que reconocía en ellos el símbolo de la antigua ciudad de Numas. Tanta fue mi emoción en aquel momento que apenas pude contenerla. Las semanas siguientes fueron un frenesí de actividad. Mientras Alun seguía con sus traducciones, yo eché mano de todos mis contactos habituales en busca de cualquier detalle sobre dónde y cuándo fueron recuperados aquellos objetos de la gran ciudad nejekhariana de Numas. Tras casi un mes de búsqueda, durante el cual traté con varios individuos de naturaleza bastante vil, pues estoy seguro de que el estrigano me robó mi pañuelo preferido de seda del lejano oriente, creo que he logrado hacerme una buena idea de quién fue este rey y de cómo era su ejército. A partir de la información que he podido reunir acerca de su tumba, creo haber descubierto muchas cosas sobre él y sobre los guerreros que lideraba, ya que fue sepultado junto con todo su ejército, una legión tras otra de guerreros que al parecer fueron asesinados tras la muerte de su rey para servirlo por toda la eternidad. Haciendo uso de tan solo un número mínimo de conjeturas y pasajes ficticios, he creado una descripción detallada del aspecto que debió tener en el ejército real en su tiempo. Es una verdadera pena que una civilización tan imponente y avanzada se haya extinguido, pues me hubiera encantado poder contemplar su ejército marchando en todo su esplendor. Tuvo que ser una imagen realmente formidable e impresionante. Rahmoktep, el rey escarabajo de Numas. El rey Rahmoktep fue antaño el orgulloso y belicoso rey de la bella ciudad de Numas. Al parecer, Numas fue una ciudad floreciente bajo su reinado. Las tierras alrededor de la ciudad eran muy fértiles y estaban bañadas por el caudaloso río Vitae, muy distinto del repugnante y oscuro río hoy conocido como río Mortis, y del desierto de arena que es hoy en día.
en los símbolos que recubrían las paredes de la tumba de Rajmoktep, se dice que este forjó un pacto con un dios con cabeza de escarabajo, del cual no se indica el nombre, y que este dios le proporcionó a Rajmoktep una gran fuerza física y una gran destreza en combate. Parece ser que Rajmoktep fue un rey brutal y despiadado, y que era muy respetado y temido tanto por sus enemigos como por sus amigos, característica que coinciden con la del dios escarabajo sin nombre. Resulta curioso que este dios no reciba un nombre en ningún momento. Me aventuraría a suponer que su nombre no se menciona por alguna razón de tipo supersticioso o religioso. Quizá creyeran que poner su nombre por escrito provocaría la ira del dios. En las inscripciones de Rajmoktep se muestra un guerrero ancho de espaldas, de piel morena, que se alza imponente entre sus camaradas. Su rostro solía estar oculto tras una máscara de escarabajo y prefería blandir una enorme espada curva. De hecho, en algunos relieves se le ve cercenando a una docena de enemigos de un solo golpe montado en su carro de ébano y oro. Gracias a la agresiva política de expansionista de Rajmoktep, la influencia de Numas aumentó y le arrebató las tierras a multitud de reyes. Bajo el mandato de Rajmoktep, las fronteras de Numas se extendieron muchos kilómetros hacia el norte, pasando por las llanuras exuberantes hasta llegar a las orillas del Río de Plata y a las montañas del este. Para apropiarse de estas tierras, el ejército de Rajmoktep combatió con muchos reyes rivales, así contra bárbaros y pieles verdes. El rey escarabajo luchó siempre al frente de su ejército y siempre fue el vencedor. Así fue como Rajmoktep se convirtió en un rey muy poderoso de Nehekhara, y durante su reinado, Numas se transformó en un punto de poder increíblemente importante de aquella tierra, solo por detrás de Khemri. Es lógico suponer que Numas y Khemri fueron grandes rivales en aquella época y que libraron numerosas batallas. La némesis de Rajmoktep era el rey khemriano Rakaf III, y parece ser que los dos se enfrentaron en el campo de batalla en más de una ocasión. Sin embargo, mientras que Rakaf se iba haciendo viejo e incluso sus hijos morían antes que él, según las inscripciones, Rajmoktep seguía gozando de una salud inmejorable. Los habitantes de Numas consideraban aquel hecho una señal indiscutible de que su señor gozaba del favor especial de los dioses del cielo. Se cuenta, según los textos khemrianos, que Rajmoktep ansiaba ocupar el trono de Khemri y que haría cualquier cosa por hacerse con él. Cuando el envejecido rey guerrero Rakaf abandonó finalmente este mundo, vencido en batalla, se dice que el rey escarabajo intentó hacerse con el control de Khemri. Rakaf no había dejado herederos, de forma que muchos temieron que la era de Khemri hubiera llegado a su fin. No obstante, en un acto sin precedentes, la resuelta reina Rasut ocupó el trono. En realidad, mucha gente pensaba que ella habría sido el verdadero poder tras el trono de Khemri durante años. Nadie se atrevió a ponérsele, pues su influencia alcanzaba muy lejos y corría el rumor de que entre sus amantes se encontraba el más famoso asesino de Khemri. La reina Rasut en persona acudió a la batalla contra Rajmoktep sobre su dorado carro real, y a pesar de que el rey escarabajo no fue nunca derrotado en combate, nunca pudo conquistar Khemri. Cuando Rajmoktep finalmente falleció, según algunos documentos envenenado por un miembro de su propia familia, se construyó una gran pirámide funeraria de la talla adecuada a uno de los reyes más grandes de Numas. El templo altar y el terreno circundante también tuvo que ser lo bastante grande como para albergar al grueso de su ejército,
ya que, tras la trágica muerte de su rey, sus leales soldados fueron ejecutados o más probablemente se suicidaron. Según mis cálculos, con él se enterró a unos 6.000 hombres. A pesar de tener en sus manos tantísimo poder y de ser tan avanzados en muchos sentidos, los nejekharianos eran un pueblo supersticioso que tenía muchas creencias extrañas. La creencia más extendida sobre los llamados reyes funerarios era que volverían a alzarse tras la muerte y que despertarían como seres inmortales e imponentes y que en esa dorada era futura iban a necesitar a sus guerreros. Es realmente sorprendente que dedicaran tantas energías a dicha creencia. El ejército de Rahmoktep. A partir de varios escritos, tablillas y declaraciones de exploradores, he podido llegar a determinar el tamaño y composición del ejército del rey escarabajo, que paso a analizar a continuación. Cabe recordar, no obstante, que se trata de una lista de lo que se encuentra realmente enterrado junto al rey, por lo que seguramente su ejército al completo fuera mucho más grande, incluidos los guerreros subyugados de reyes rivales. Según los documentos, junto a sus ejércitos también combatieron tribus extranjeras tales como las fuerzas de apoyo ebonitas y cayedas. Con todo, tan solo la masa central del ejército fue enterrado con él, por lo que se podría afirmar con cierto grado de seguridad que esta hueste de unos 6.000 soldados era más o menos una décima parte del ejército que el rey llegó a tener a sus órdenes. Primero, 250 soldados de élite de la Legión Escarabajo del Rey, que, por lo que parece, eran su guardia personal. Fueron sepultados con su señor en la cámara central de la pirámide Escarabajo, y, según se dice, continuaron siendo su guardia más allá de la muerte. Creo que el esqueleto que se encuentra en el museo es uno de estos guardias funerarios, aunque gracias a Sigmar este no ha cobrado vida. Curiosamente persisten en esa tierra rumores sobre muertos vivientes. Parece ser que, antes de que se le permitiera entrar a formar parte de las sagradas filas de la Legión Escarabajo, un soldado tenía que demostrar su valía llevando a cabo numerosas hazañas de destreza y valentía en el combate. La brutal ceremonia de iniciación consistía en una masiva cicatrización ritual y en el derramamiento de sangre en honor a Rahmoktep y al dios escarabajo. Aquellos rituales eran dirigidos por Pedjet, el comandante en jefe de Rahmoktep, de quien se dice que luchaba como un demonio en la batalla. Los miembros de la Legión Escarabajo eran los que contaban con el equipo más bellamente decorado de todo el ejército, y según parece, eran tratados como la realeza de bajo rango. Se satisfacían todas sus necesidades, y cuando no marchaban a la guerra, vivían rodeados de lujos. Sin embargo, todo ese lujo no los reblandeció nunca, y fueron muy temidos por su ferocidad y su devoción fanática al rey. Su armadura y equipo están profusamente adornados con oro, y llevan multitud de ornamentos tales como motivos de escarabajos de oro y de jade, y numerosos anillos de oro que en ocasiones parecen haber sido usados como pendientes, tanto en las orejas como en el pecho, el abdomen y la cabeza. Segundo, 550 carros que forman parte de los llamados jinetes de Xar. Por lo visto, Xar era un antiguo dios elemental de Nejekhara que tomaba la forma del cálido viento del desierto. Armados con arco y lanza, sus aurigas eran muy temidos, y su posición en Numas era casi comparable a la de la Legión Escarabajo. Sus componentes se dividían en 7 grupos de 50 miembros, cada uno liderados por uno de los mejores comandantes de Rahmoktep. Estos grupos de 50 se dividían a su vez en unidades de 5 o 10, cada una dirigida por un jefe auriga. Tercero, 1000 soldados a caballo a las órdenes del comandante jinete Yakai, un excelente estratega de piel morena que se decía que provenía de una tierra situada al sudeste de Nejekhara. Aquella caballería
Contaba con jinetes vestidos con armadura ligera y armados con arcos, que podrían haber actuado como exploradores, y con guerreros provistos de armas más pesadas, que podrían haber servido de caballería de choque para apoyar a los demás bloques de guerreros. Cuarto. Parece ser que se enterró a una cantidad sorprendente de soldados rasos. Según los documentos, 17 regimientos, cada uno formado por 250 hombres, se encuentran enterrados con su señor. Considero que esta cantidad es asombrosa, aunque tampoco tengo ninguna razón para dudar de ella. Se dice que cada uno de esos regimientos estaba formado por compañías más pequeñas, probablemente de 50 hombres, y que cada compañía solía contar con armas distintas. La mayoría de los guerreros parece haber ido armados con arco o con lanza y escudo pavés. Estos guerreros formaban la masa central del ejército de Rag-Mohtep, que obtenía la victoria en sus batallas básicamente gracias a su implacable disciplina y dedicación a su señor. Incluso cuando se veían en una acuciante inferioridad numérica, los regimientos aguantaban sin huir, sabiendo que sus comandantes, estrategas excepcionales, contraatacarían con sus carros y caballos para obligar al enemigo a retirarse. Quinto. 50 de los llamados Ushabti. Estos me tienen confundido, porque solo he visto esa palabra utilizada para referirse a unas grandes estatuas adornadas con cabezas de los dioses. No puedo ni siquiera llegar a imaginar por qué aparecen recogidas en los anales como parte del ejército de Rag-Mohtep. Los frescos de la tumba de Rag-Mohtep parecen sugerir que estas estatuas combatían junto a las demás tropas, pero lógicamente esto no puede ser cierto. Me arriesgaría a decir que dichos elementos decorativos se fabricaron con el fin de impresionar y acrecentar la admiración por el rey. Si el rey lograba convencer a sus enemigos de que las mismísimas estatuas de los dioses luchaban junto a él, estos sin duda lo temerían. En las siguientes 2 páginas se puede observar una serie de esbozos y recreaciones a color sobre la forma en la que iba armado y acorazado el ejército de Rag-Mohtep, también llamado la Legión del Rey Escarabajo. Se incluyen diagramas de algunos de los variados diseños de escudos utilizados por los distintos regimientos de su ejército, y una serie de esbozos de sus armas y demás objetos que se enterraron en la tumba. Por el momento, abandonaré mi breve investigación, aunque sin duda trataré de indagar más acerca de este despótico y victorioso rey de tiempos antiguos. Quizá llegue incluso a organizar una expedición hasta su templo funerario para hacerme con más artefactos y hasta traer de vuelta el cuerpo y el sarcófago del rey. Espero que los rumores que corren acerca de las maldiciones no sean ciertos. A lo largo de esta investigación, he llegado a la conclusión de que una extrañísimamente alta proporción de mis contactos que han tenido algo que ver con estos artefactos han muerto desde entonces. La verdad es que los primeros descubridores de la tumba de Rag-Mohtep no regresaron nunca, o perecieron poco después de volver al imperio. Hay muchos que creen en eso de la maldición, pero gracias a Salia, no soy una persona supersticiosa. Si lo fuera, podría creer que soy víctima de una maldición, pero me temo que solo sería el matrimonio. Que Sigmar, Ulrich y Salia protejan a mis estimados lectores. ¿Qué os ha parecido el relato? Los reyes funerarios de Khemri. Oh, la grandiosa Khemri. La imponente Numas. 2 ciudades enfrentadas por la ambición de 2 hombres y un pacto funesto con un gran dios con cabeza de escarabajo que al final no consiguió que su noble vasallo obtuviera su objetivo.
Quizá fue demasiada la ambición. Quizá el dios escarabajo encontró indigno a su paladín. ¿Quién sabe? Los reyes funerarios, los antiguos señores de la gran Nejekhara, una facción muy querida por los fans, pero por lo visto poco agraciada por las ventas, que ahora parece que resurgen de las arenas del olvido con fuerza y poder. El próximo The Old World está a la vuelta de la esquina, y desde la taberna estamos siguiendo con gran expectación este nuevo antiguo juego. Ya nos han dado miniaturas y nos han dado pinceladas de las reglas. Y la afición está cada día más emocionada. Warhammer Fantasy fue un gran juego que marcó profundamente a la afición de este país. Por ello, es una gran lástima que no se esté apostando por la publicación de este antiguo nuevo juego en castellano. Y desde la Taberna Disforme queremos unirnos a esta voz compartida por toda la afición y a la campaña lanzada por la Posada del Martillo, de que traduzcan el jueguito de marras a nuestra lengua, que no es una lengua muerta, como la reseca lengua de los reyes funerarios, largamente convertida en polvo. Por último, quería comentaros de la Weydarth de la que he extraído el relato, la Weydarth número 104 de la edición en castellano de la Weydarth. Una Weydarth muy chula en la que se presentaban miniaturas, se preparaban las nuevas miniaturas para la Tormenta del Caos, se publicitaba a Karl Franz montado en grifo la miniatura de metal, la antigua, por nada menos que 30 euros, Valten a caballo, Boris Ursus, una mega caja de pintura de 160 pavos con... no me acuerdo, con toda la gama de pinturas de Games Workshop. Se presentaba también las miniaturas de los bretonianos, un avance de la que iba a ser la última, o sea, la próxima renovación de Bretonia, que resultó ser la última renovación de Bretonia que vio ese ejército. Con lo cual estamos en 7ª edición, porque en 8ª, si no recuerdo mal, no hubo, se presentaban las primeras miniaturas. Y es muy curioso porque estamos hablando de la Weydarth de 104 de diciembre del año 2003. 2003, si no me equivoco, Copyright Games Workshop, 2003. Creo que es 2003, si me equivoco, pues, o sea, quiero decir, se van a poner a la venta ahora en 2023, en 2024, unas miniaturas que se anunciaron en enero de 2004. Esta era la previa, este es el mes anterior, el mes siguiente se iban a anunciar las miniaturas de Bretonia, y esas miniaturas anunciadas en 2003, publicadas en 2004, diciembre, enero, y vueltas relanzadas en 2023. Muy gracioso esto. A mí me resulta gracioso. Presentaban una réplica de la espada de Archaón, de la espada Matarreyes, el señor del fin de los tiempos, y bastante parte de esta revista iba al trasfondo de la campaña El Ojo del Terror, una campaña de Warhammer 40.000 que se centraba en la destrucción de Cadia, el asalto a la puerta de Cadia. La primera vez que se lanzó la 13ª Cruzada Negra. En esta se comentaba cómo iba a funcionar la campaña, por qué acudían todas las facciones a la puerta de Cadia, sus razones, sus motivos, diferentes planetas en los que iban a ocurrir cosas. Había un Index Astartes dedicado a los marines espaciales, al Adeptus Astartes, por qué todos los capítulos estaban en la... cómo se situaban. Es un poco... en esta Weydarth era la situación antes de lanzar la campaña El Ojo del Terror, la primera vez que se lanzaba la 13ª campaña negra. También se presenta, hay un Héroes y Villanos del 41º milenio, Eldrad Ulthan,
Es una Wader muy chula si te gusta el trasfondo. También están los ilustres regimientos de la Guardia Imperial. Esta la leeremos próximamente cuando llegue. Katachan, muy chulo, la verdad, con miniaturas de metal. Están los perdidos y los condenados, ese relato que leímos aquella vez. El vídeo de los perdidos y condenados en este canal lo podéis buscar. Y una sección de Heavy Metal con miniaturas presentadas en el Games Day de Australia. En el Games Day de 2002, en el de Australia, Baltimore. Hay unas miniaturas aquí espectaculares. Si queréis verlas, todo pintado pues como se pintaba hace 20 años. Que es muy curioso. Es muy chulo. Son miniaturas preciosas. No tienen nada que ver con las miniaturas como se pintan hoy en día. Mención especial a un hechicero del caos por George Reynolds, que tiene una capa impresionante. El Señor de los Anillos, que estaban en el asedio Minas Tirith, con consejos de pintura y tal. Una batalla espectacular entre la batalla de la Puerta Negra. Un informe de batalla de la batalla de la Puerta Negra. Están todos los héroes de la luz y la oscuridad luchando. Muy chula también. Y consejos de pintura y tal. Y luego el relato que hemos leído. Y los elegidos de Sigmar. Aquí está la preparación a la campaña de la Tormenta del Caos. Es muy gracioso esto verlo en retrospectiva, porque esta es toda la preparación para la futura campaña de la Tormenta del Caos, que al igual que la del Ojo del Terror fue un sueño de Resines, desapareció y fue sustituido por el Fin de los Tiempos. Al igual que la campaña El Ojo del Terror de Warhammer 40.000 fue sustituido por Gathering Storm, ¿fue? ¿En qué campaña se destruyó la Puerta de Cadia? No recuerdo. Bueno, la campaña en la que se abrió la Cicatriz Maledictum, creo que es Gathering Storm. Magic de Gathering Storm. Y en esta Wader pues también presentan una parte de trasfondo muy chula también. La verdad es que es una pena que sea trasfondo descartado, porque lo leería encantado en este canal. Lo que pasa es que, claro, es trasfondo antiguo y solo tendría valor como valor literario, por así decirlo. Y en el que presentan, pues eso, a Karl Franz, el emperador Karl Franz, príncipe de Altdorf, con sus reglas de Karl Franz y Garra de Muerte. O sea, súper chula, la verdad. Y Valten, el elegido de Sigmar, la segunda miniatura que tuvo Valten. Esta vez ya con armadura y ya un señor con su barba y sin ser un chaval. Y por último, una parte de los elfos silvanos con una galería de miniaturas también súper chulas, súper bonitas, miniaturas espectacularmente pintadas. Y consejos para jugar a Guerra de Guerrillas con los elfos silvanos. Reglas de séptima edición, no sabría qué deciros. Sí, yo diría séptima edición. Y eso, y una sección de fotos de miniaturas de Warmaster. Que Warmaster no lo he jugado en mi vida, pero estas miniaturas siempre me han parecido súper chulas. Las de no muertos siempre me han parecido unas miniaturas muy chulas y que se podrían aprovechar como miniaturas propias de Warhammer. Uy, y Mordheim y Inquisitor. Inquisitor es un juego del que no sé absolutamente nada. Inquisitor, se ve que eran miniaturas. Era un juego de miniaturas de inquisidores, pero miniaturas muchísimo más grandes, a una escala mucho mayor de muchísimo mayor a la actual. Quiero decir, creo que eran, no sé, no me acuerdo cuánto eran, lo leí alguna vez. No recuerdo la escala de las miniaturas de Inquisitor, pero me gustaría saber algo más de ese juego, porque es como que desapareció y ni siquiera he visto a nadie reclamar un poco o reivindicar un poco el juego de Inquisitor. Ni siquiera he visto esas miniaturas alguna vez pintadas por ahí, o sea, y son miniaturas grandes, son miniaturas de tamaño más del doble que las miniaturas actuales de Warhammer, o sea que sería muy impresionante verlas, sería muy interesante verlas pintadas. Es como
como los que hoy en día escogen un busto de una miniatura, o se hacen un busto de una miniatura y la pintan. Eso sería muy interesante de ver. En fin. Una Ecuador muy chula. Si no visteis esta época, 2003, muchos probablemente ni siquiera hubierais nacido. A ver, hay un anuncio de una oferta de la caja de Warhammer 40.000. ¿Esto será tercera edición de Warhammer 40.000? La caja en la que salen los marines espaciales y los eldars oscuros. 75 euros la caja. De cuando un códex te podía valer 9 euros. El de tiránidos, orcos, marines espaciales, eldars oscuros, el de los Tau y el de los Tau, necrones, marines espaciales del caos valían 12 euros y el resto valían 9. Hostia. El Codex Katachan por 6 euros. Me cago en todo. Si lo llego a saber, me los compro todos. O sea, si llego a saber lo que hubiera pasado, me los compraba todos. Impresionante. La verdad es que es echar un vistazo a estas revistas, es echar un vistazo a una época del hobby muy chula, con sus luces y sus sombras. En fin, un saludo, gracias por ver el vídeo, nos leemos en el siguiente vídeo y cuidaos de las arenas del desierto que parecen tranquilas, pues nunca sabréis qué horrores acechan por debajo.